Dios les bendiga y sean todos bienvenidos a los estudios bíblicos de Primera Asamblea de Dios de Raleigh. Es un privilegio que pueda acompañarnos a crecer cada día más en el conocimiento de la palabra de Dios. Hoy continuaremos con la clase número 3 de la serie El estudio del evangelismo personal. La clase de hoy lleva por título Comprométase. Con ustedes, nuestra hermana Olga Vázquez. Buenas tardes, Dios les bendiga. Estamos aquí nuevamente con ustedes, esperando en el Señor que todos estén bendecidos y escuchando y prestos a escuchar la palabra. Quiero decirles que Dios les bendiga y que muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares y a sus carros o donde ustedes se encuentren para poder recibir este estudio. Vamos a empezar leyendo la palabra de Dios como siempre, y yo sé que si no tienen ahí sus Biblias, hacen sus anotaciones, ¿verdad? Pero si tienen la Biblia es mucho mejor para que ustedes vayan comprobando y leyendo lo que vamos a estudiar hoy. Y vamos a ir al libro de Romanos, al versículo 10, y vamos a leer los versos del 13 al 15. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Padre, te damos gracias en esta tarde, Dios poderoso. Gracias, Señor, por permitirnos exponer tu palabra, Padre. Mi Dios precioso, como siempre, yo pido que tu Espíritu Santo sea quien me dirija y quien hable a través de mí, Señor precioso. Yo te pido por todos aquellos corazones que van a recibir tu palabra en esta tarde, Señor. Te pido que los bendigas, Padre, y que la palabra corte como espada de doble filo, mi Dios precioso, que corte nuestros corazones, nuestra mente y todo nuestro cuerpo, Señor. Gracias, Padre precioso, por este tiempo de tu palabra. Gracias, mi Dios, por habernosla dejado escrita, mi Dios precioso, porque a través de ella sabemos cuándo obedecerte y cómo obedecerte, mi Dios precioso. Alabamos tu nombre en esta tarde, Señor, y te queremos decir que tú eres todo para nosotros, mi Dios. Y muchas gracias por todo lo que tú nos das y lo que nos permites hacer. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Pues bueno, estamos ya en la tercera lección, que se titula Comprométase, un título bien comprometedor. Entonces, ¿verdad? Nosotros vamos a ver la clase hoy, número 3, la lección 3, Comprométase. Y vimos ya la lección 1 que se llamó Elabore un plan, la segunda Prepárese, y hoy estamos con la tercera la tercera lección que dice Comprométase. Vamos a aprender, ¿verdad?, a ser obedientes, a ser como la sal en esta lección, y vamos a ver igual puntos importantes. Vamos ahora a empezar con el primer punto que dice ser obedientes. Mencionamos en la clase anterior, ¿verdad?, dimos un ejemplo de cuando Jesús hizo el primer milagro en las bodas de Caná. Y él allí, ¿verdad?, que convirtió el agua en vino. Entonces estaba también María y estaban pues los apóstoles y mucha gente allí, ¿verdad? Y nosotros conocemos este milagro que Jesús hizo,
Y María, ¿verdad? Le dijo a los que estaban sirviendo que llenaran las tinajas, que hicieran, que les dijo que hicieran lo que el Señor les mandara hacer. Y eso lo vemos en Juan 2:5, donde dice: haced todo lo que os dijere. Eso le dijo María a los sirvientes, ¿verdad? A los servidores que estaban allí. Entonces, ¿verdad? Para nosotros es esta palabra. Cuando el Señor nos dice: hagan todo lo que yo les digo, ¿verdad? Nos está hablando de obedecerlo, de obedecer en todo. No dice nada más en un área, en todo lo que Él nos diga. Tenemos que obedecerle. Los servidores que estaban ahí no se opusieron, ¿verdad?, a desobedecer, sino que obedecieron y llenaron las tinajas con agua para que el milagro se llevara a efecto. Entonces, ¿verdad?, para que haya éxito en el evangelismo personal, que es lo que estamos estudiando, ¿verdad? Estamos estudiando cómo nosotros propagar el evangelio a todo el mundo. Entonces, para que haya éxito en el evangelismo personal, tiene que haber primeramente en cada uno de nosotros obediencia y participación. ¿Por qué primero la obediencia, verdad? Porque si nosotros obedecemos lo que el Señor nos manda, vamos a participar, vamos a ir y a llevar las buenas nuevas. Sabemos que esto es un mandamiento para todos, para todo el que cree en Cristo, para todo el que tiene a Cristo en su corazón. Este es un mandamiento que tenemos que llevar a todo el mundo. Entonces, de esa manera, ¿verdad?, nosotros vamos a obedecer. Y de esa manera vamos a tener éxito salvando almas para el Señor. Vamos a ver unos ejemplos que nos da la palabra de Dios. Y por ejemplo, cuando Felipe, hablamos también en la clase anterior, ¿verdad?, que Felipe fue enviado por el Espíritu Santo, lo teletransportó a donde iba este etíope para que le hablara del plan de salvación. Entonces Felipe estaba, ¿verdad?, en Samaria, y había en ese tiempo un avivamiento en Samaria por muchas personas convertidas al Señor. El Espíritu Santo estaba haciendo cosas maravillosas. Entonces Felipe dejó, ¿verdad?, cuando el Señor le dijo que fuera al desierto, ¿verdad?, para atender a este hombre que iba en camino. Entonces Felipe dejó el avivamiento, dejó Samaria y obedeció. ¿Qué hubiera pasado si Felipe no obedece? Probablemente, ¿verdad?, el etíope no hubiera sido salvo, pero obedeció. También vemos a Abraham, ¿verdad?, cuando Dios le dijo a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela, que dejara todo lo que había allí y que se fuera, ¿verdad?, a un lugar desconocido donde él le iba a decir después qué hacer. Y probablemente nosotros dijéramos, bueno, ¿cómo yo me voy a ir a un lugar donde Dios todavía no me dice? Pero Abraham decidió obedecer a Dios. Y cuando él decide obedecer a Dios, entonces Dios empieza a hacer y a dirigir la vida, a dirigirnos hacia donde nos quiere llevar. Es bien importante, hermanos y personas que nos escuchan, que nosotros obedezcamos, que obedezcamos lo que el Señor nos dice. A lo largo de los siglos, ¿verdad?, mucha gente, muchas personas, muchos creyentes han obedecido al Señor. Muchos han perdido hasta la vida a causa de Jesús, ¿verdad?, por llevar el evangelio, por salvar almas y por obedecer al Señor. Si nosotros obedecemos al Señor, todo va a ser guiado por el Señor. También nos dice Segunda de Timoteo,
2:3. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y muchas veces nosotros decimos, yo soy soldado de Jesucristo. Hermanos, para ser soldados, ¿verdad? Tenemos que tener primeramente obediencia. Y luego, ¿verdad? Ponernos bajo las órdenes del jefe y obedecerlo. El pastor hablaba hace rato de eso, ¿verdad? De cómo nosotros, como el apóstol Pablo, ¿verdad? Aunque no fue soldado, aprendió todo lo de un soldado y por eso él pone estos ejemplos. Y como buen soldado de Jesucristo. Entonces, para verdaderamente nosotros ser soldados de Jesucristo, tenemos que sufrir penalidades, tenemos que obedecer al Señor, a nuestro jefe, a nuestro comandante, tenemos que obedecerlo. Entonces, tenemos que hacer eso. También vamos a ver si nosotros somos sal en la tierra y vamos a ver varios ejemplos aquí de cómo nosotros podemos ser sal en la tierra. Cuando testificamos, no solamente, ¿verdad? Es una tarea para nosotros obligatoria, porque es obligatoria, sino que es parte de nuestra propia naturaleza. El evangelizar, el llevar la palabra es parte de nuestra vida. Tenemos que entender eso, ¿verdad? Que para nosotros poder llevar la palabra a otros que no lo conocen, ¿verdad? Tenemos nosotros que hacer parte de nosotros el evangelio de salvación. ¿Por qué Jesús nos compara con la sal? Y vamos a ir a Mateo, capítulo 5, versículo 13. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino que para ser echada fuera y hollada por los hombres. Qué dura es esta palabra. Si nosotros no somos sal, vamos a ser hollados por los hombres, pisoteados, avergonzados. Entonces, ¿verdad? En algunas partes del África, dice la sal une a la gente. En algunas partes del África, la sal se utiliza para unir a dos personas, a dos familias, a dos tribus. Lo que hacen allá, ¿verdad? El novio que antes de contraer matrimonio con la novia, tiene que llevarle a los papás de la novia un obsequio, algo de sal, ¿verdad? Un obsequio de sal a los padres de la novia, porque de esa forma queda sellada la unión matrimonial. Entonces, de la misma manera, ¿verdad?, que queda sellada esa unión matrimonial, de esa misma manera Jesús, ¿verdad?, nos hizo sal a nosotros para poder unir a las personas con Dios, a todos aquellos que no encuentran el camino, a todos aquellos que no conocen al Señor. Entonces, es nuestra obligación, si somos sal, porque no nada más es decir soy sal de la tierra, sino es que al ser sal nosotros tenemos que predicar la palabra, que unir a la gente, que decirle a las personas, ¿verdad?, que hay un Dios todopoderoso que le ama y que puede llevar a esa persona una vida diferente conociendo al Señor. Y ya sabemos, ¿verdad?, cómo hacer. También la sal crea amistad. Dice que los primeros obsequios que llevaron los exploradores, ¿verdad?, al África era que les regalaban sal. Y de esa manera se los ganaban, de esa manera estas personas estaban satisfechas con ese regalo de sal. Ellos no pedían joyas, ni dinero, ni nada, ¿verdad? Lo que ellos querían recibir era sal, porque es algo simbólico para ellos. Nosotros también podemos hacer amistad con las personas para traerlos a Cristo. Debemos de preocuparnos
por ellos, por sus necesidades, que ellos se den cuenta que hay un interés en nosotros, en que ellos conozcan al Señor, que hay un interés en nosotros en la situación que están viviendo, en los problemas que están pasando, que haya un interés, porque no nada más, hermanos, es voy a evangelizar y voy a decirle a las personas que se conviertan, que reciban a Cristo, es también poner interés en que las personas lo conozcan y que de nuestro corazón, de lo profundo de nuestro corazón salga, ¿verdad?, ese interés por ellos. Dice que también la sal preserva. ¿Qué quiere decir preservar? Guardar, ¿verdad? En todas partes del mundo, especialmente en los países subdesarrollados, la sal se usa para evitar que la carne se pudra, se echa a perder. Y nosotros que somos de allí sabemos, ¿verdad?, cómo llenan la carne de sal y la ponen a secar para que no se aguzane, para que no se pudra. Entonces nosotros, dice, si Dios no hubiera puesto sal en el mar, la vida del hombre sería imposible en la tierra. Dios sabe lo que hizo, Dios sabe por qué formó el mar, por qué el agua del mar es salada. Dios, el Todopoderoso, conoce todas las cosas y por eso Él nos dejó la sal. Nuestra presencia en el mundo como sal de Dios preservará a las personas mientras les hablamos de Jesucristo, para que se conviertan al Señor. Que ya dijimos que la palabra preservar quiere decir guardar. Entonces, ¿verdad?, Dios va a guardar a estas personas, ¿verdad?, cuando nosotros les evangelicemos. Muchas veces, miren, muchas veces pasa que nosotros, ¿verdad?, sembramos la semilla. Y también dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, que él sembró, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, vemos aquí, ¿verdad?, que las personas reciben a Cristo y probablemente nunca las volvamos a ver. Pero ahí entra la palabra donde somos sembradores, otros cosechan, pero no nos preocupemos por el crecimiento, ¿verdad? Claro, si la persona está en la iglesia de nosotros, si tenemos comunicación con ella, pues nos vamos a preocupar por él, darle un seguimiento para que crezca. Siempre se les recuerda a la persona cuando recibe a Cristo que es importante que se congregue en un lugar donde le enseñen la sana doctrina, ¿verdad? Y si nosotros los podemos traer a la iglesia, ¿verdad?, pues gloria a Dios. Si no, si la persona vive lejos y quiere buscar otro lugar, pues también, ¿verdad?, guiarlo a una iglesia de sana doctrina para que pueda crecer, para que allí Dios le dé el crecimiento que necesita. Entonces, ¿verdad?, para que se preserve. Dice que también la sal da sabor. Sabemos que una comida sin sal pues es desabrida, no tiene sabor, es insípida, no nos va a gustar, aunque sea un poquito de sal, pues tiene que tener para darle el sabor. Esa es la importancia de la sal, ¿verdad?, que los alimentos tengan sal para que puedan tener sabor. Es el condimento, es el saborizante de un alimento. Si llevamos una vida conforme a la de Cristo, las personas notarán que hay algo diferente en nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que llevar una vida conforme a la de Cristo, ¿verdad?, una vida en santidad, una vida de ejemplar, para que las personas puedan ver en nosotros a nuestro Señor Jesucristo y así puedan convertirse al Señor. Esa sería una manera de nosotros predicar sin hablar, ¿verdad? Muchas veces a uno le dicen, bueno, ¿y por qué usted es diferente? ¿Por qué usted no hace esto? ¿Por qué usted no hace lo otro? Y es allí esa puerta que se abre donde nosotros podemos evangelizar, donde nosotros podemos decirles lo grande y maravilloso que es nuestro Dios, porque tenemos a ese Dios poderoso, grande, hermoso, que necesitan conocer.
¿verdad? Acordémonos que así estábamos nosotros antes de conocer al Señor. Entonces, ¿verdad? La sal abunda en todas partes. Sabemos que en el mundo entero, todo el mundo conocemos la sal. Y que todo mundo, ¿verdad? Que cocinamos, usamos la sal. Cristo quiere que seamos sal en nuestra familia, en el trabajo y en todo lugar donde estemos. Que seamos esa sal que demos sabor al cristianismo, que demos sabor a la palabra, que demos sabor a las personas. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros seamos. ¿Para qué? No para la gloria del hombre, para la gloria de Dios, para que Él sea exaltado, para que Él sea glorificado. Para eso nosotros somos la sal del mundo. Vamos a ver, ¿verdad? Si en algún momento de nuestra vida nosotros llegamos a no ser sal, tenemos que analizarnos. El pastor seguido nos dice que hagamos un autoanálisis a nosotros, ¿verdad? Para ver cómo estamos. Entonces, tenemos que analizarnos, detenernos un momento en nuestra vida. Si nosotros no estamos evangelizando, si nosotros no estamos llevando las buenas nuevas de salvación, si nosotros no estamos testificando de nuestro Señor Jesucristo, algo está pasando en nuestra vida. Y tenemos que detenernos, pararnos un momento y analizar dónde nos quedamos, qué está pasando con nosotros, por qué no estamos ganando almas para el Señor, por qué no estamos siendo testimonio a la vida de otras personas, ¿verdad? ¿Dónde quedó nuestro primer amor? ¿Dónde está el amor y la compasión por las almas? ¿Dónde está la obediencia a Dios? Tenemos que analizar eso, tenemos que ver qué está pasando con nuestra vida. Pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, Señor, qué está pasando con mi vida. ¿Qué pasó? ¿Por qué me detuve? ¿Por qué no estoy haciendo lo que Dios me está ordenando hacer? Y yo les aseguro que el Espíritu Santo les va a mostrar, les va a revelar qué está pasando. Y entonces, ¿verdad? Nosotros tenemos que venir delante de la presencia de Dios, pedirle perdón y retomar nuevamente nuestra vida cristiana, obedeciendo al Señor. Tenemos que volver a la senda antigua, obedeciendo al Señor y llevando su palabra a quien no lo conoce. Analicémonos, hermanos, si algo está pasando en nuestra vida, tomemos ese tiempo, hagamos un ayuno, algo tenemos que hacer, porque no nos podemos quedar allí sin hacer nada, sin servirle al Señor. Nosotros tenemos que seguir adelante obedeciendo al Señor. También tenemos que ser responsables, ¿ya? Y eso es parte de la responsabilidad. Dice, una persona responsable se caracteriza por su responsabilidad, porque tiene la virtud no solo de tomar una serie de decisiones de manera consciente. Esa es la responsabilidad, tomar decisiones conscientemente, sino también asumir las consecuencias que tengan las citadas decisiones y de responder de las mismas ante quien corresponde en cada momento. Entonces el Señor nos pide que seamos responsables. Una persona responsable va a cumplir, si se compromete va a cumplir. Porque tenemos por costumbre muchas veces comprometernos y se nos hace tan fácil cuando la palabra de Dios dice que tenemos que decir sí, sí y no, no. Entonces nosotros tenemos que ser responsables. Cuando decimos sí, tenemos que cumplir, porque entonces quiere decir que somos irresponsables. Entonces Dios quiere que tengamos esa responsabilidad con Él.
En el libro de Ezequiel, Dios nos advierte la responsabilidad que tenemos ante Él y ante los demás. Y vamos a ir a Ezequiel, capítulo 33, versículos del 7 al 9. Miren, hermanos, nosotros siempre, que estudiamos la palabra o la escuchamos, pero cuando el Señor le habla a uno, ¿verdad? Y lo corta con la palabra. Yo ayer le decía al Señor, con esta palabra de Ezequiel, ¿cuánto te he fallado? ¿Cuánto te he fallado? ¿Cuántas veces te he fallado? Perdóname, Padre. Perdóname, porque luego se nos olvida que tenemos un compromiso con el Señor. Ezequiel 33, del 7 al 9 dice, a ti pues, hijo de hombre, ¿a quién? A nosotros. Te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado. Pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Qué fuerte, hermano. Qué fuerte lo que el Señor nos está diciendo aquí. Que la vida espiritual de las personas que no conocen al Señor depende de nosotros. Cuando el Espíritu Santo nos dice, háblale a esa persona y nosotros desobedecemos, esa sangre nos va a ser reclamada si la persona no se arrepiente, si la persona no conoce al Señor. Nos va a ser reclamada a nosotros cuando lleguemos allá, cuando pasemos por el tribunal de Cristo. Allí, ¿verdad? Se nos va a pedir cuenta de lo que hemos hecho desde que conocimos al Señor. Y esta sería una de esas cuentas que el Señor nos pediría a nosotros, ¿verdad? Cuando Él nos dice, háblale a tal persona, dile esto. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Con la palabra de Dios, ¿verdad? Decirle a la persona que hay un camino, ¿verdad? Que hay un Dios todopoderoso y que tiene que arrepentirse de sus pecados. Yo sé que a la mayoría de las personas no les gusta, pero cuando nosotros sembramos la palabra, ¿verdad? Aunque nos correteen, aunque nos insulten, aunque digan lo que digan, cuando nosotros ya les decimos la palabra a esa persona, esa palabra se va a quedar ahí. Y ya la sembramos, como dice el apóstol Pablo, ya sembramos esa palabra en esa persona y algún día va a dar fruto. Eso es lo importante, ¿verdad? ¿Para qué? Para que Dios nuestro Señor no nos reclame la sangre de esas personas. Miren, esto es bien, de hace rato que veíamos lo que estaba leyendo el pastor en Apocalipsis. Y ver a las personas, que fueron muchísimas, que se quedaron en la tribulación, partió mi corazón. Yo no les voy a decir que wow, soy un evangelista y que a donde quiera que me paro, hablo, pero me esfuerzo, trato de que cuando el Señor me dice háblale, ¿verdad? Porque ya pasé situaciones, experiencias que me han hecho sufrir, y cuando Él me dice háblale, me esfuerzo por hablarles, porque sé que si no, esa sangre me va a ser reclamada. Hay tantos, ¿verdad?, que no toman o que no tomamos a conciencia la responsabilidad de llevar a otros a la salvación. Todos tenemos, ¿verdad?, una responsabilidad dada, que nos fue dada y definida, y no podemos estar pasivos e indiferentes ante lo que estamos viendo, ante la necesidad de Cristo en las personas que no lo conocen. Miren, hermanos, el video que puso el hermano Gus,
A mí no me gusta, ¿verdad?, mucho salir ahí en el video, pero coopero, ¿verdad? Porque yo lo que me fui, él me envió el video y cuando lo vi, comencé a llorar. ¿Por qué? Porque yo no me estaba viendo yo allí, yo estaba viendo a las personas que estaban caminando. Y yo le dije, Señor, probablemente muchas de ellas están sin ti. Y eso me hizo que me doliera mi corazón. Y oír al Señor decirme, es tu responsabilidad. Entonces, yo sé que esos videos tenemos que verlos espiritualmente, hermanos. No es la foto mía allí. Tenemos que ver lo que está en el video y lo que Dios nos está hablando en ese video. Hasta como en cámara lenta, y yo pude ver, ¿verdad? Allí esas personas que caminaban como sonámbulas, como si no tuvieran vida. Y eso es la vida espiritual, ¿verdad? El no tener a Cristo es no tener vida eterna, no tener vida espiritual. ¿Cuántos de ellos, verdad, se esfuerzan probablemente por conocer y no hay, ¿verdad?, quien les lleve la palabra? Leímos a principio lo que dice Romanos, que si no les enseñamos a ellos cómo clamar a Dios, si nosotros no le llevamos la palabra, ¿quién se la va a llevar? ¿Cómo ellos van a conocer a ese Dios todopoderoso? Por eso es bien importante, hermanos, escuchar la voz de Dios, ¿eh? Escuchar cuando Él nos dice que le hablemos a tal persona. Vamos a ver, ¿verdad?, también en Isaías 6:8. Isaías 6:8 dice: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Fíjense qué hermosa palabra. Está hablando el Señor, está hablando la Trinidad completa. Dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, dijo Isaías, y dije, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho al Señor, heme aquí, envíame a mí? Yo recuerdo que cuando yo conocí al Señor, yo le decía y siempre le decía, Señor, envíame a mí, envíame a mí. Y luego, cuando hay veces que el Señor me manda a hacer algo y yo no quiero hacerlo, me viene a la mente eso, ¿verdad?, que yo ya se lo prometí, que le dije, envíame a mí. En Lucas también, ¿verdad?, podemos ver cuando Jesús liberó a un hombre endemoniado. Y conocemos el caso del endemoniado gadareno, cómo el Señor lo liberó, ¿verdad? Cómo vivía este hombre en el cementerio, andaban sin ropa, estaba completamente fuera de sí. Y entonces el Señor lo liberó, ¿verdad? Y después de que lo liberó, podemos ver en Lucas 8:39, que dice, el Señor le dijo, ya cuando lo liberó, le dijo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue públicamente por toda la ciudad a llevar lo que el Señor le había dicho. Imaginemos a este hombre, ¿verdad? El Señor lo libera. Y el Señor le dice que vaya y cuente lo que Dios ha hecho por él. Él tuvo dos opciones, obedecer o desobedecer. Pero él estaba agradecido con el Señor y obedeció. No sabemos cuán grande era esa ciudad, cuántas puertas tocó, pero él obedeció
y fue y platicó todo lo que Cristo había hecho en él. También nos acordamos de la mujer samaritana, ¿verdad? ¿Cuántos no conocemos el pasaje de la mujer samaritana? ¿Qué hizo? ¿Verdad? Ella también fue y le dijo a todos, ¿verdad?, que había encontrado al profeta y que probablemente era el Mesías. Ella se los dijo. Entonces, no se quedó callada, ni el hombre tampoco se quedó callado, sino que obedeció a Dios. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho en nosotros? ¿Cuántas bendiciones nos ha dado? ¿Cuántas sanidades nos ha dado? ¿Cuántas cosas? Nos ha dado todo. Tenemos mucho que agradecerle. Y esto no es por agradecimiento, va a Dios, sino es por obediencia a Dios. Claro, estamos agradecidos con el Señor y tenemos que hacerlo también, ¿verdad? Pero tenemos que obedecer a Dios. Tenemos, ¿verdad? No hay quien diga que no tiene un vecino, un conocido, ¿verdad?, un familiar que no conozca al Señor. Todos tenemos. Entonces tenemos que hablarles del Señor. El apóstol Pablo también nos aconseja, ¿verdad?, en Hechos 1:8. En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jerusalén es nuestra casa, nuestra familia. Judea es nuestro país. Samaria, los países vecinos. Y la tierra es el mundo entero. Yo quiero platicarles a ustedes un pequeño testimonio. Y cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, yo no sé si ya tenía 2, 3 años de conocerlo, pero en una ocasión nos dieron un aviso en la iglesia, que aquel que sintiera en su corazón ir a las misiones, que pasara a tal lugar a anotarse. Y yo quería ser misionera. No sabía que era un misionero, pero lo único que sabía era que iban y le llevaban la palabra del Señor a quien no lo conocía. Entonces me anoté, pero para esto después teníamos que ir a una entrevista, ¿verdad? Y fui a la entrevista. Cuando llegué allí, me saludaron y todo, ¿verdad? Y la primera pregunta que me hicieron, ¿verdad?, ¿usted quiere ser misionera? Sí. Bueno, entonces hay un requisito que tiene que cumplir. Sí, dígame. ¿Ya usted le evangelizó a su familia? ¿Y cuántos recibieron a Cristo? Hermanos, me dio de todo, no sé si pena, dolor, todo como una confusión. Y yo les dije, no he evangelizado. Me dijo, bueno, cuando usted lo haga, regrese. Salí con mi corazón adolorido. Salí triste porque yo quería ir a las misiones, ¿verdad?, sin saber qué era. Y entonces yo tenía ahí en la iglesia una hermana que era mi consejera, una bella mujer de Dios, y le platiqué que lo que había pasado. Y ella me dijo, mija, ¿usted quiere ir a predicarle a su familia? Le dije, sí. Bueno, yo vivía como a 12 horas de donde vive mi familia, y ella se ofreció a acompañarme. Qué bendición eso. Qué bendición que alguien le diga a uno, yo voy contigo. Y nos fuimos, viajamos para allá. Y cuando llegamos, pues reunimos a mi familia, todos bien contentos. Y les dimos el plan de salvación. Bueno, más bien mi amiga, mi consejera era la que hablaba, ¿verdad? Yo iba de aprendiz.
el plan de salvación y mi familia recibió a Cristo en su corazón. Todo iba bien, ¿verdad? Ya llevábamos ahí como una semana ellos recibiendo la palabra, estaban todos contentos, tuvieron experiencias hermosas con el Señor, pero de repente llega alguien y les dice que habían caído en pecado. Sabemos, ¿verdad?, que la iglesia tradicional pues dice eso. Entonces ya no quisieron escucharnos más. Otro dolor más en mi corazón. Entonces la hermana me dijo, no nos preocupemos, Olguita, la semilla ya quedó sembrada. Vamos a los alrededores, vamos con los vecinos de aquí y les llevamos la palabra. En esa semana que nos quedaba, salíamos a llevar la palabra del Señor. Unos se convertían, otros nos corrían, otros nos decían que no, pero gloria a Dios por los que se convirtieron. A raíz de eso, se formó una iglesia ya, que hasta la fecha existe. Entonces, y yo analizaba, ¿verdad?, después de eso, que sin saber me fui de misionera. Andaba yo de misionera, de aprendiz de misionera. Yo le decía al Señor, Señor, si mi familia recibió, ¿por qué pasó esto? Y había tanto dolor en mi corazón, ¿verdad? Y yo lloraba y le decía al Señor, y Él me decía, recuerda Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y esa palabra siempre la he traído en mi corazón, porque ¿saben cuánto tiempo pasó para que mi familia se convirtiera al Señor? 20 años. 20 años donde ellos no querían saber nada. Cuando yo hablaba con ellos por teléfono, lo único que recibían de mí era oración. Y siempre me hablaban y me decían, está pasando esta situación. Está pasando esta situación. Y yo les decía, vamos a orar. Y yo no colgaba el teléfono sin hacer una oración por ellos, hubiera situaciones o no. Entonces, pasaron 20 años, pero el Señor es fiel. Y el Señor es maravilloso. Entonces ellos ahora están recibiendo la palabra del Señor después de 20 años. Recordemos siempre que Dios cumple sus promesas, que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él cumple sus promesas. Y si usted cree en Dios, y si usted cree en Cristo, su familia va a llegar al Señor. No dejemos de hablarles, no dejemos de dar testimonio con ellos para que se conviertan. Después ellos mismos me pidieron que yo les enseñara la palabra. Y eso estoy haciendo vía telefónica con ellos. Ellos estamos estudiando la palabra, ¿verdad? Y gloria a Dios por esa situación. Y hasta ahí dejo porque no tengo suficiente tiempo, ¿verdad?, para seguir contando esto. También el Señor quiere que nos comprometamos. Que nos comprometamos. ¿Con quién? Con el hombre no, con Él. Claro, ¿verdad? Nosotros tenemos un pastor, tenemos unos líderes y ellos nos envían, ¿verdad?, a llevar la palabra. Pero cuando no, nosotros tenemos que hacerlo. Si estamos en la calle, no vamos a llamar al pastor, no vamos a llamar a los líderes. Somos nosotros quienes tenemos que hablarles a las personas de que Cristo salva. Entonces, el compromiso lo tenemos que hacer con el Señor. La tarea es grande, hermanos. La mies, dice el Señor, que es mucha y que los obreros son pocos. Tenemos que comprometernos. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que faltan obreros. Que faltan obreros. Y yo recuerdo
que luego, ¿verdad? Yo antes oraba y le decía, Señor, envía obreros a la mies, envía obreros, Señor. Y hasta que un día caí en cuenta y dije, bueno, pues si yo también tengo que incluirme allí. Entonces, ¿por qué? Porque somos obreros. Obreros para llevar la palabra de Dios. El Señor, ¿verdad?, pudo haber enviado ángeles a predicar la palabra de Dios. El Señor pudo haberlo hecho, porque Él tiene poder para hacerlo. Él tiene poder para cambiar a una persona y hacerla que crea en Él. Pero Él no nos hizo robot, nos dio una libre decisión, ¿verdad?, para nosotros saber qué hacer. Si seguimos a Cristo o no lo seguimos. Entonces, por eso es, miren, hermanos, es un privilegio para nosotros, un tremendo privilegio, que Dios nos use llevando el plan de salvación, llevando las buenas nuevas. Es un privilegio para nosotros, porque Él pudo haber usado ángeles, pero Él dijo, el hombre lo va a hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obedecerlo. Es maravilloso saber, ¿verdad?, que ese Dios todopoderoso nos ha escogido para eso, nos ha llamado, nos ha dado un mandamiento para salvar almas. En Mateo, ¿verdad?, vamos a ver Apocalipsis 22, ya vamos terminando. Dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Miren, hermanos, nosotros, yo he orado y luego le digo, ay, Señor, ya ven pronto, Padre, ya ven pronto. Pero aquí nos está diciendo, ¿verdad, el Señor? Que para que venga, que para que Él venga, dice Mateo 24:14, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Para que Cristo venga, ¿qué tenemos que hacer? Predicar en todas las naciones. Y antes yo decía, bueno, ¿cómo es que se va a predicar en todas las naciones? Bueno, ahora por medio de internet se está predicando en todas las naciones. Claro, ¿verdad?, están también los misioneros, esas hermosas personas, hermanos, que dejan todo lo que tienen por irse a esos lugares donde nadie quiere ir, porque muchos probablemente queramos ir donde haya aire acondicionado, donde no nos falte comida, donde no pasemos frío, donde no suframos. Esas personas que se van a esos lugares donde no tienen alimentos, donde tienen que caminar kilómetros o millas, miles de millas, donde tienen que sufrir, pero ellos van. Oremos por los misioneros, hermanos. Oremos por ellos para que Dios les siga supliendo sus necesidades, para que Dios les siga dando fuerzas a ellos para llevar el evangelio a quien no lo conoce. Entonces, para que Cristo venga, tiene que ser conocido en toda la tierra, como dice Hechos 1:8, ir por todo el mundo a predicar el evangelio, como dice el mandamiento que Él nos da, a que vayamos a todas las naciones. Claro, no vamos a irnos, ¿verdad?, a menos que tengamos un llamado misionero y que tengamos que viajar a otros lugares, pero de lo contrario lo podemos hacer. Mire, hay algo hermoso que podemos hacer. Si usted tiene un familiar en su país que no conoce a Cristo, llámelo. Dele las buenas nuevas de salvación. Y si recibe a Cristo, gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque se abrió una puerta. ¿Dónde? Allá en su país. Esa persona se salva y esa persona también va a regar el plan de salvación. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Verdad? Que desde aquí usted dio el plan de salvación, se salvó en su país y esa persona sigue regando la palabra de Dios. Eso es maravilloso.
En estos tiempos de pandemia donde no podemos salir a evangelizar, hagamos eso. Demos una llamada. Todos tenemos familiares conocidos que no conocen al Señor. Hagámoslo. Tenemos que buscar la manera de llevar el plan de salvación y que el Señor no nos reclame la sangre de esas personas a nosotros. Hasta aquí llegó esta clase de comprométase. Hermanos, vamos a comprometernos a obedecer a Dios y a decidir, a seguirlo, a decidir a obedecerlo. Para la próxima clase, ¿verdad?, que se titula Comparta su experiencia, vamos a tener otra lección el próximo lunes. Entonces vamos a seguirnos preparando. Lleven sus anotaciones, ¿verdad?, de las lecciones para ver y seguirnos preparando. Vamos a orar para terminar esta clase. Padre, te damos gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por habernos escogido para llevar el plan de salvación a quien no te conoce, Señor. Gracias por ese enorme privilegio que tú nos das, Señor, para ir, como dice Romanos 10, del 13 al 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Eso nos toca a nosotros. ¿Quién? Nosotros. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Hermanos, el Señor nos está enviando a esas personas que no lo conocen. Que Dios le bendiga y le damos gracias a Dios por este tiempo que hemos tenido, que nos sigamos preparando. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por el hermano Gus, que siempre está, mi Dios precioso, dispuesto a servirte. Muchas gracias, Señor. Y gracias, Padre precioso, por el privilegio que tenemos de ser los portadores de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Ríos de agua viva